Pues porque llevamos 31 años asesorando a la pyme española, sencillamente por eso. Y entonces conocemos su problemática perfectamente, conocemos su problemática contable, legal, económica, financiera, conocemos perfectamente al empresario español, su modo de ser y de actuar, que en general es muy parecida, su excelencia, por qué no decirlo, que casi siempre concurre. Somos capaces también de superar la rigidez laboral muchas veces de la empresa española en una operación de money. Por ejemplo, hay situaciones en las que tienes que gestionar las cosas de una manera muy profesional y tienes que ser un experto. Cuando te surge, por ejemplo, un ERTE o un ERE en la mitad de un proceso de venta, pues tienes que saber cómo gestionarlo. No tienes siempre que manifestar todo a veces lo que está pasando, porque por ejemplo, hay muchos EREs que se notifican por una necesidad o por una falta, mejor dicho, de pedidos en el cliente y luego resulta que ese pedido al cabo de 5 días se ha recuperado y el ERE no se aplica. Entonces tienes que saber muy bien gestionar ese tipo de crisis, de situaciones de crisis, porque a lo mejor si las gestionas mal, la operación se puede ir al garete. Luego también tienes que saber elegir bien el momento en el que el cliente te pide que vendas, ¿no? O que le ayudes a vender. El momento es cuando estás creciendo, no cuando has madurado ya. Se lo tienes que decir al cliente, porque tu empresa en el momento que está madura vale mucho menos que cuando está creciendo. Tienes que elegir bien el momento de la curva de crecimiento en el que vas a optimizar el valor de la compañía. Tienes que elegir también bien al inversor en función de la expectativa vital de tu cliente. Es decir, si tu cliente se va a jubilar mañana y quiere vender, pues lógicamente tendrás que pensar más en un inversor industrial que te va a comprar un 100%. Sin embargo, si tu cliente tiene 58 años, está como una rosa, está en plenitud de condiciones físicas y vitales, quiere vender, puede convenirle muchísimo más a un inversor financiero que le acompañe los últimos años laborales de su vida profesional y durante los cuales lo que puede hacer el cliente es capturar una parte importante del valor que la compañía va a generar esos años con su socio, que va a ser el inversor financiero. Y esto es fundamental, elegir bien el inversor al que tú te tienes que dirigir. Y luego también en cuestiones menos estructurales y más técnicas, pues tienes que saber cómo normalizar un EBITDA bien para optimizar ese valor. Hay muchas veces que el EBITDA, aparte de las cuestiones típicas, como por ejemplo no tener en consideración los gastos no afectos a la compañía de índole familiar o otra clase de gastos no afectos, además de esto, tienes que saber utilizar el criterio del run rate, ¿no? Es decir, aquellos gastos e inversiones que estás realizando este año que impactan tu cuenta de explotación, pero sin embargo no van a tener un impacto positivo en la cuenta de P&L hasta el ejercicio siguiente, por ejemplo. Entonces ese EBITDA, ese run rate, tienes que traerlo al ejercicio en curso porque la inversión la tienes en el ejercicio en curso. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros sabemos hacer y que nos encontramos con que hay muchas veces en las que esto no se hace bien. Y nosotros lo hacemos bien porque tenemos muy buenos profesionales en plantilla y porque tenemos muchísima experiencia en la pyme española.